Hay sonidos que nacen del viento, del agua, del roce del mundo en su eterno movimiento. Y hay otros que no deberían existir. Voces que emergen del silencio absoluto. Palabras que se graban cuando nadie habla. Lamentos, nombres, advertencias, mensajes. ¿Quién habla cuando no hay nadie? ¿A quién pertenece la voz que responde desde el vacío? Este audiolibro no es una historia más de misterio. Es una puerta, una grieta en la realidad que, una vez abierta, ya no puede cerrarse. Porque las psicofonías no son solo ruidos inexplicables. Son fragmentos de un lenguaje perdido. Ecos del alma. Huellas de una conciencia que se niega a desaparecer. A lo largo de este viaje, escucharás más que testimonios. Escucharás ausencias que aún tienen algo que decir. Lugares donde el dolor se quedó atrapado. Voces que te llamarán por tu nombre, aunque tú no las conozcas. Y, sobre todo, sentirás la verdad más inquietante, que el silencio no está vacío. Estás a punto de cruzar un umbral. Lo que descubrirás no busca convencerte ni asustarte, solo invitarte a escuchar de otro modo. Porque tal vez no se trata de entender, sino de recordar que siempre hubo alguien del otro lado, intentando hablar. Y tú, que ahora eliges escuchar, ¿estás listo para oír lo que nunca se ha dicho en voz alta? No fue un rito, ni un conjuro, ni una noche de luna llena lo que abrió la puerta. Fue un error, un accidente, una grabadora encendida en un bosque cualquiera, el viento entre los árboles, el canto de los pájaros, y de pronto, una voz, humana, nítida, imposible. Así nació la psicofonía. Corría el año 1959. Friedrich Jurgenson, un cineasta y pintor sueco, paseaba entre los árboles grabando sonidos de la naturaleza para uno de sus documentales. Quería atrapar la pureza de los trinos, el murmullo de las hojas. Nada más. Pero al reproducir la cinta más tarde, algo lo detuvo en seco. Una voz, en noruego, surgía entre los sonidos naturales. Una voz que no estaba allí. Una voz que le hablaba. Lo llamó por su nombre. Se identificó como su madre, fallecida hacía años. La mayoría de las personas habría tirado la grabadora por la ventana. Pero Jurgenson no huyó. Volvió al bosque. Grabó de nuevo. Y otra vez. Las voces regresaban. Cambiaban. A veces eran susurros. A veces, frases completas. Algunas lo conocían. Otras parecían no saber dónde estaban. Friedrich, entonces, dejó de ser un artista y se volvió un explorador del abismo. Dedicó su vida a registrar lo inaudito. Y en el proceso, sin saberlo, fundó una nueva forma de búsqueda, la del sonido del alma que no ha partido. Aquello que comenzó como un fenómeno aislado pronto se multiplicó. Miles de personas en todo el mundo comenzaron a experimentar lo mismo. Grabaciones domésticas, radios encendidas en habitaciones vacías, cintas reproducidas al revés o a velocidades distintas, y siempre, de vez en cuando, el murmullo que no se puede explicar. Así nació una pregunta que hasta hoy no tiene respuesta. ¿De dónde vienen esas voces? No hablamos de simples interferencias. No se trata solo de ruido. Algunas psicofonías responden preguntas. Dicen nombres. Piden ayuda. Lloran. Agradecen. O, lo que es más perturbador, advierten. Hablan desde un lugar que no conocemos, pero que parece reconocernos. Y entonces, la grabadora se vuelve un portal. Años después del hallazgo de Jurgenson, el filósofo y psicólogo letón Konstantin Raudive llevó el experimento a un nivel obsesivo. Grabó más de 70.000 registros. Sesiones enteras en habitaciones vacías, con preguntas formuladas al aire como si del otro lado alguien estuviera escuchando. A veces, las respuestas eran inmediatas. En ocasiones, contenían información desconocida. Y en más de una grabación, la voz no solo respondía, sino que lo llamaba por su nombre. Como si el lazo entre dos mundos no fuera abstracto, sino personal. Para muchos, esto no era más que una trampa mental. La mente humana, con su necesidad de encontrar sentido, de interpretar patrones, podía estar proyectando su deseo en el ruido. La pareidolia auditiva, ese fenómeno por el cual escuchamos palabras donde solo hay caos, parecía una explicación lógica. Pero había algo que no encajaba.
Algunas voces hablaban idiomas que el oyente no conocía, o decían frases que luego eran verificadas históricamente. ¿Cómo explicar eso? La ciencia, prudente y escéptica, prefirió mirar hacia otro lado, o explicar por defecto. Interferencias electromagnéticas, errores en las cintas, señales cruzadas con radiofrecuencias. Y sí, en muchos casos era eso, pero no en todos. Algunos registros se realizaron en cámaras anecoicas, completamente aisladas. Otros usaban grabadoras digitales sin ningún canal de entrada externa. Y aún así, las voces estaban ahí, como si lo importante no fuera la tecnología, sino la intención, porque hay algo en el acto de preguntar al vacío que parece provocar una respuesta. No siempre, no con cualquiera, pero cuando ocurre, es como si el universo hiciera un pequeño guiño. Como si, por un instante, el velo que separa la vida de lo que está más allá se rasgara. Y entonces, lo inaudito se vuelve audible. Lo invisible, presencia. El silencio, testimonio. A partir de entonces, las psicofonías dejaron de ser curiosidad científica para convertirse en un terreno espiritual. ¿Y si esas voces no fueran casualidad? ¿Y si no fueran errores, sino mensajes? ¿Y si, al reproducir una cinta, no estuviéramos escuchando ruido, sino el eco de quienes aún no han podido irse? Cada cultura tiene su forma de hablar con los muertos. Oráculos, médiums, sueños, rituales. Pero las psicofonías son distintas. No requieren fe. Solo una pregunta sincera y una grabadora encendida. No prometen nada. No garantizan respuestas. Pero, de vez en cuando, devuelven algo. Y eso basta para que el misterio se mantenga vivo. Jurgenson lo comprendió antes que nadie. Si las voces están allí, entonces alguien las emite. Y si alguien las emite, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Qué quiere? ¿Por qué ahora? Hay quienes dicen que las psicofonías no prueban nada, que son ilusión, sugestión, autoengaño. Y tal vez tengan razón. Tal vez no haya nadie del otro lado. Tal vez todo esté en nuestra mente. Pero entonces, ¿por qué tantas personas, en tantos países, con tantas culturas, escuchan lo mismo? ¿Por qué miles afirman haber grabado aquello que no debería oírse? ¿Y por qué, entre esos susurros, hay mensajes que tocan fibras tan profundas que no se pueden olvidar? Quizás la pregunta nunca fue técnica. Quizás lo que nos inquieta no es cómo se graban las psicofonías, sino por qué existen, qué buscan, qué nos quieren decir. O tal vez, solo tal vez, lo que realmente nos aterra es la posibilidad de que haya alguien escuchando. Y que ese alguien, de pronto, nos responda. Así comenzó todo. Con un error, un accidente, un susurro inesperado, una voz que no estaba, y sin embargo habló. Y tú, que ahora escuchas este relato, ya has abierto la puerta. El sonido ya no será igual. No hace falta ser un científico ni un creyente. A veces, basta con ser humano. Vivir, amar, perder. Encender una grabadora sin pensar en nada y de pronto, sentir que el universo ha contestado. Que el silencio no estaba vacío. Que alguien, escuchó. María era maestra de primaria. No le interesaban los misterios ni los fantasmas. Lo suyo eran los niños, las canciones, la rutina escolar. Una tarde cualquiera, grababa con su teléfono los ensayos del coro infantil. Solo eso. Al revisar el audio en casa, en una pausa entre estrofas, algo se filtró. Una voz grave, desconocida, con un tono urgente. «Ayúdame». 3 sílabas que le helaron la sangre. Ningún adulto había hablado. Nadie más tenía acceso al salón. Y sin embargo, ahí estaba. María repitió la grabación una y otra vez. No pudo dormir durante días. No sabía si había captado una presencia o una despedida. Casos como el suyo abundan. No entre investigadores ni cazafantasmas, sino entre personas normales, sin preparación previa, que solo querían guardar un recuerdo, una canción, una palabra. Y terminaron con una herida abierta en la cinta. En Buenos Aires, Eduardo grababa mensajes para su hija que vivía en el extranjero. Le hablaba con cariño, como si estuviera ahí, intentando reducir la distancia. Pero en una de las grabaciones, tras el feliz cumpleaños, se oyó otra voz.
No era la suya. No era la de su hija. Era un susurro apenas audible, pero lleno de emoción. «Estamos contigo». Eduardo revisó su equipo. Pensó en interferencias. Nada. Todo era normal. Menos la voz. Porque no solo lo acompañaba, lo conocía. Lo más desconcertante de las psicofonías espontáneas es su intimidad. No son gritos espectrales ni mensajes universales. Son frases dirigidas, personales, como si, del otro lado, alguien supiera exactamente quién escucha. Y ese alguien eligiera ese momento, esa pausa, ese segundo exacto para decir lo necesario. Clara era enfermera. Después de cada turno en la unidad de cuidados paliativos, se grababa hablando. Era su forma de soltar el peso, de ordenar el alma. Una noche cualquiera, después de la muerte de un niño al que había cuidado por semanas, registró su rutina habitual. Pero al reproducir el cassette, entre suspiros cansados y palabras sin fuerza, emergió una voz infantil. Clara aún recuerda con lágrimas la frase: «No me olvides». Sintió que el corazón se le detenía. Aquel niño, el mismo que le había tomado la mano hasta el último aliento, parecía haber regresado solo para eso. Estas historias no aparecen en periódicos ni en documentales. Se quedan en la intimidad del miedo, del desconcierto, del pudor. Porque quien escucha una psicofonía así no corre a compartirla. Primero la niega, luego la duda, después la atesora. No porque quiera hacerlo, sino porque no puede ignorarla. Porque, de algún modo, esa voz le pertenece. En un pequeño pueblo de Galicia, una pareja mayor grabó un vídeo casero para sus nietos. Querían mostrarles el jardín en flor, los nuevos girasoles. Pero al fondo del audio, cuando nadie hablaba, se escuchaba claramente: «Ya vuelvo». La voz era masculina, pero ni el abuelo ni nadie conocido la reconocía. Fue el nieto, días después, quien al escucharla rompió en llanto. Era la voz de su padre, fallecido hacía 3 años. Y no era una frase casual. Era lo que él siempre decía al despedirse. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo seguir con la vida después de eso? No todos los encuentros son amables. Algunos son crudos, amenazantes. Como el caso de una joven que, tras grabar sus meditaciones nocturnas, encontró en su audio una frase corta pero inquietante: «Estoy aquí». Sin contexto, sin consuelo, solo presencia. Ella dejó de grabar. Se mudó de casa, quemó el dispositivo, pero nunca logró borrar del alma la certeza de que no estaba sola. Lo perturbador no es la claridad del sonido, es la claridad del mensaje, porque cuando el silencio responde, no lo hace con metáforas, lo hace con palabras exactas, con nombres, con peticiones, con despedidas. Hay quienes dicen que todo es sugestión, que quien espera una señal terminará encontrándola, aunque no exista, que el deseo puede inventar voces. Y tal vez tengan razón. Pero entonces, ¿cómo explicar los casos donde nadie esperaba nada? Donde la voz irrumpe sin ser buscada, sin ser llamada, sin ser creída siquiera. Hay grabaciones en las que una madre escucha la risa de su hijo fallecido. Otras donde un esposo oye, entre ruidos de cocina, el susurro de su esposa ausente: «Te amo». En todas, hay una constante. El momento es cotidiano. La escena, irrelevante. Pero la voz lo cambia todo. Y una vez que ocurre, ya no hay vuelta atrás. Porque quien ha oído una psicofonía auténtica no necesita pruebas. Su alma ya sabe. Ha sido tocada. Ha sido atravesada. Y por eso, aunque el mundo diga que es locura, esa persona guarda la grabación como un testamento. No para convencer a otros. No para demostrar nada. Sino para no olvidar que, por un instante, alguien rompió el silencio para decir algo que solo ella debía escuchar. Quizá las psicofonías no vienen del más allá. Quizá vienen de más adentro. De un lugar donde la emoción se vuelve sonido, donde el duelo toma forma de palabra. O tal vez no. Tal vez hay, efectivamente, alguien detrás de ese velo que algunos llaman muerte. Y ese alguien, a veces, encuentra la manera de hablarnos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que estas voces existen. No necesitan escenarios rituales ni invocaciones. Aparecen donde menos se espera. Y cuando lo hacen,
transforman. Porque cuando el silencio responde, ya no hay más silencio. Hay lugares que no olvidan, aunque se queden vacíos, aunque el tiempo pase, aunque las paredes se agrieten, aunque los nombres se borren de las puertas. Hay espacios donde el dolor fue tan intenso, tan sostenido, tan humano, que aún resuena. Y cuando alguien se atreve a escuchar, lo que oye no son simples ecos, son voces. Susurros del pasado que no ha terminado de irse. El Hospital del Tórax, en Terrassa, España, es uno de esos lugares. Construido en los años 50 para pacientes con enfermedades pulmonares, terminó siendo escenario de cientos de muertes. Tuberculosis, soledad, desesperación. Dicen que muchos no murieron por la enfermedad, sino por el dolor. Por eso, cuando fue clausurado, no se llevó consigo solo camas y expedientes. Algo más quedó allí. Investigadores que han pasado la noche en sus pasillos cuentan que el aire se vuelve denso, que las grabadoras captan lamentos, que hay voces que llaman por ayuda, que a veces, en medio del silencio más absoluto, una risa infantil recorre las salas abandonadas. No hay electricidad, no hay personas, y sin embargo, hay sonido, hay presencia, hay memoria. En Estados Unidos, el campo de batalla de Gettysburg se ha convertido en un santuario para los muertos. Allí, en una de las confrontaciones más sangrientas de la guerra civil, miles de hombres cayeron entre disparos y gritos de mando. Hoy es un lugar de césped, monumentos y turistas. Pero también es un sitio donde el tiempo no corre del todo. Grabaciones realizadas en sus praderas abiertas han captado órdenes militares, nombres gritados, y en más de una ocasión, una frase que se repite: «No me dejes aquí». No hay explicaciones técnicas. No hay estructuras metálicas. Solo tierra, viento y un dolor que no se ha apagado. En México, la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, con más de 4 siglos de historia, sigue celebrando misas como siempre. Pero una grabación rutinaria, durante un sermón, captó algo que alteró esa normalidad. Mientras el sacerdote hablaba de redención, una voz profunda, ajena, interrumpió con una palabra: «Mírame». No se escuchó en vivo. Solo apareció al revisar el audio. No era parte del sermón. No pertenecía a nadie presente. Y sin embargo, allí estaba, pidiendo ser vista, ser reconocida. ¿Qué ocurre en estos lugares? ¿Qué queda impregnado en las paredes, en los pisos, en el aire? ¿Puede el dolor volverse sonido? ¿Puede una emoción tan intensa dejar una huella que traspasa el tiempo? Algunos científicos han sugerido teorías intrigantes. Una de ellas habla de la impregnación energética, la idea de que ciertos eventos, al contener una carga emocional extrema, dejan una especie de huella en el entorno que puede ser activada bajo condiciones específicas. Como si los muros fueran discos duros y las emociones, datos grabados que no se borran con facilidad. Para los espiritualistas, en cambio, no se trata de ecos, sino de presencias. Conciencias que aún no han partido del todo. Almas que se aferran a un sitio por culpa, por miedo, por apego o por una historia inconclusa. Y cuando alguien entra, cuando alguien pregunta, cuando una grabadora se enciende, entonces responden. Hay conventos donde se oyen rezos en latín cuando nadie los pronuncia. Cárceles clausuradas donde aún suenan pasos y cadenas. Asilos antiguos en los que las grabaciones devuelven risas y gritos infantiles. En salas que llevan décadas cerradas. Cada sitio tiene su voz. Cada voz, su historia. Y cada historia, una herida. Lo más inquietante no es que estos lugares estén abandonados. Es que parecen esperar. Esperar a que alguien vuelva. A que alguien escuche. A que, por fin, alguien entienda lo que nunca se dijo. Y entonces, quienes se atreven a entrar no solo llevan linternas y grabadoras. Llevan respeto. Llevan preguntas, porque intuyen que lo que van a encontrar no es un fenómeno cualquiera, sino un puente, un umbral entre lo que fue y lo que sigue siendo. Hay quienes aseguran que en ciertos monasterios antiguos, al grabar de noche, se oyen cantos gregorianos que nadie entona. Otros afirman haber escuchado su nombre, dicho con ternura o con furia, mientras caminaban por un campo donde murieron miles. Y lo más aterrador no es la voz en sí, sino la certeza de que no hay nadie cerca, y aún así, alguien sabe que estás ahí. ¿Qué tipo de energía habita esos lugares? ¿Es una conciencia real?
¿Un fragmento atrapado? ¿O simplemente la expresión última del dolor que no supo cómo irse? Al final, lo que nos revelan estos espacios es que la historia no siempre termina, que el tiempo no cura todo, que a veces el pasado se queda esperando en un rincón, pidiendo ser oído, comprendido, liberado. Y quizás, cuando una voz dice «mírame», no lo hace solo para ser reconocida. Tal vez lo hace para recordarnos que también nosotros dejamos huellas, que nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras despedidas no dichas, podrían quedar flotando. Por eso, la próxima vez que entres en un lugar vacío y sientas que algo te observa, no pienses en miedo, piensa en memoria. Y si escuchas un susurro donde solo debía haber viento, tal vez el lugar no está tan vacío como parece. Quizá el dolor aún cae. Desde el momento en que la primera voz apareció en una cinta vacía, el mundo se dividió. Para unos, era una prueba. Para otros, una trampa. Y desde entonces, cada nuevo registro psicofónico se convirtió en el campo de batalla de una antigua disputa. Lo racional contra lo espiritual. Lo medible contra lo inexplicable. La ciencia, con su mirada metódica, no tardó en intervenir. Era lógico. Si un sonido se graba, debe tener una fuente. Y si no hay nadie hablando, entonces hay que encontrar una explicación técnica. Así nació la primera hipótesis, la interferencia electromagnética. En resumen, las grabadoras, especialmente las analógicas, pueden captar señales de radio, ondas de televisión o incluso transmisiones de radioaficionados. Bajo ciertas condiciones, esas señales se filtran y quedan registradas como si fueran voces. Algunos estudios demostraron que cerca de antenas o en zonas con alta carga electromagnética, esto es más probable. Pero había un problema. Muchas psicofonías se captaban en entornos sin señales, en sótanos, bosques, habitaciones aisladas, incluso cámaras anecoicas diseñadas para bloquear toda interferencia. Otra explicación popular fue la pareidolia auditiva. El cerebro humano, obsesionado con encontrar sentido, interpreta patrones en el caos. Así como vemos caras en las nubes o figuras en la textura de una pared, también podemos oír palabras en ruidos aleatorios. Según esta teoría, las psicofonías no son más que ruido, y nosotros, ansiosos por contacto o sentido, proyectamos voces en la estática. Y sin embargo, hay grabaciones que resisten esta idea. Voces que responden preguntas en tiempo real. Voces que mencionan nombres del interlocutor. Frases coherentes, pronunciadas con entonación, emoción, incluso con pausas humanas. ¿Es posible que todo eso sea solo una ilusión perceptiva? Algunos científicos, más abiertos al fenómeno, han hablado de la posibilidad de registro de energías residuales, algo que aún no entendemos del todo. Tal vez, dicen, hay formas de conciencia o información que pueden quedar impregnadas en el entorno y que las grabadoras, como receptores sensibles, captan sin saberlo. Una idea más cercana a la física cuántica que a la psicología, pero aún en los márgenes del conocimiento humano. Frente a esto, el mundo espiritual ofrece otra mirada. Para médiums, sanadores y canalizadores, las psicofonías no son errores ni ilusiones, son intentos de comunicación, fragmentos de almas que no han completado su tránsito, entidades que aún necesitan decir algo. A veces, son mensajes de amor, otras, pedidos de perdón, y en ciertos casos, advertencias o manifestaciones de energías oscuras que aún vagan. En sesiones guiadas, algunos practicantes han logrado que las psicofonías se sincronicen con lo que sienten o perciben espiritualmente. Se ha reportado que lo que se escucha en la grabadora coincide con lo que el médium ve o intuye. En otras ocasiones, las grabaciones se vuelven más claras cuando hay una intención real de conexión emocional, como si el alma del grabador facilitara el canal. Pero esta visión trae también su lado inquietante. Porque si no todas las voces son benévolas, ¿qué pasa con las otras? Las que insultan, las que gritan, las que parecen burlarse o mentir. ¿Son manifestaciones de entidades perturbadas? ¿Energías atrapadas en su propio sufrimiento? ¿O algo más? Aquí es donde ambas posturas, la científica y la espiritual, se topan con su límite. Porque la ciencia exige replicabilidad, condiciones controladas, lógica. Y el espíritu exige fe, sensibilidad, apertura. El problema es que las psicofonías parecen moverse justo en la frontera.
No se comportan como un fenómeno físico puro, pero tampoco como una experiencia subjetiva cualquiera. A veces, el fenómeno parece saber que está siendo observado. Hay registros que solo se producen cuando ciertas personas están presentes. Otros que cambian según el estado emocional del grupo. Hay grabaciones que fallan justo cuando se intenta comprobar el fenómeno en vivo, y luego, al estar solos, las voces vuelven. Como si algo o alguien decidiera cuándo hablar. Y aquí surge la gran pregunta: ¿y si ambas posturas tienen parte de razón? ¿Y si las psicofonías no son solo energía, ni solo conciencia, sino una combinación? Una interacción entre la sensibilidad del humano que pregunta y una realidad que apenas estamos comenzando a comprender. Tal vez nuestras herramientas aún son primitivas. Quizá la grabadora es apenas una linterna encendida en la oscuridad de lo invisible. Tal vez el fenómeno no es algo que podamos atrapar en un laboratorio, porque su naturaleza es relacional. Necesita intención, presencia, alma. Lo cierto es que negar el fenómeno por completo sería ignorar miles de testimonios, decenas de casos documentados y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cómo es posible que el vacío devuelva un mensaje? Y por otro lado, asumir sin crítica que toda voz es un espíritu desencarnado puede abrir puertas peligrosas, tanto a la sugestión como a experiencias emocionalmente devastadoras. Porque cuando uno cree sin filtros, también se vuelve vulnerable a lo que no comprende. Así, la psicofonía se convierte en símbolo de algo más profundo, el intento humano por entender lo que no se ve, por dar sentido a lo inexplicable, por cruzar, aunque sea con un susurro, el abismo entre mundos. Y quizá, justo en ese cruce, entre la lógica que busca y el alma que siente, se encuentra la clave. Quizá las psicofonías no vinieron a darnos respuestas, vinieron a hacernos preguntas, preguntas que aún no sabemos cómo formular, pero que ya empezamos a oír. Hay un momento en el que el misterio deja de ser abstracto, cuando la voz que surge de la nada no lanza frases genéricas ni murmullos ininteligibles, cuando pronuncia tu nombre, cuando responde a tu pregunta con la precisión de quien sabe. Ese momento es un punto de quiebre, porque entonces ya no hablamos de un fenómeno, hablamos de alguien, de una presencia que sabe quién eres, que te escucha, que te contesta. Fue eso lo que vivieron Maggie y Jules Archfischbach, una pareja de Luxemburgo que, durante años, documentó miles de voces a través de grabadoras, radios e incluso computadoras. Sus registros, conocidos como comunicaciones de doble canal, iban más allá de las psicofonías tradicionales. En una ocasión, mientras grababan una sesión, la voz dijo: «Hoy hablaremos a través del ordenador». Y minutos después, en la pantalla del computador, apareció el mismo mensaje que acababan de grabar en audio. Para los escépticos, era imposible. Para ellos, era confirmación. Había una voluntad detrás de esa voz. Un interlocutor que no solo hablaba, sino que decidía cómo hacerlo. No era un azar, ni una onda perdida. Era un contacto. Y con cada nuevo mensaje, se reforzaba la certeza: alguien estaba al otro lado del sonido. En Málaga, un grupo de investigadores liderado por el ingeniero Pedro Amorós realizó una sesión en una antigua casa abandonada. La pregunta fue simple: ¿quién eres? La respuesta, clara y directa: soy Andrés, estoy en la habitación. No sabían quién era, pero al revisar grabaciones anteriores, encontraron que una semana antes, en el mismo sitio, una voz había susurrado a Andrés. Y más tarde, indagando en archivos locales, descubrieron que un joven con ese nombre había muerto en ese mismo edificio, décadas atrás, en un accidente doméstico. Este tipo de coincidencias rompe los esquemas, porque el fenómeno ya no se trata de estática o pareidolia. Se trata de una conciencia que se manifiesta con lógica, con memoria, con identidad. Se trata de un yo que sigue siendo, aun después de la muerte. En Puerto Rico, Eliana comenzó a grabar sesiones en su casa después de sentir presencias nocturnas. Una de las preguntas que formuló fue: ¿qué quieres? La respuesta fue inmediata y dolorosamente humana: que me perdones. La voz era clara, masculina, cargada de emoción. Al escucharla, Eliana no supo a quién pertenecía. Pero días después, al revisar álbumes familiares, reconoció un rostro olvidado, el de su padre biológico, a quien nunca conoció. Su madre, entre lágrimas,
confirmó que él había muerto años atrás sin poder verla jamás. Desde la grabación, las presencias cesaron, como si el mensaje, esa petición de perdón, hubiera cerrado un ciclo pendiente. En estos casos, el fenómeno no deja espacio para el distanciamiento. No puedes observarlo como un curioso. Te involucra, te nombra, te vincula. Porque si alguien te habla desde el silencio con tu nombre, entonces ya no es el más allá. Es alguien. Es tu historia, tu herida, tu vínculo. Esto plantea una nueva dimensión del fenómeno, el de la intención emocional. Las voces no parecen responder por azar. Lo hacen con propósito. Y muchas veces, con una carga emocional tan profunda que desarma cualquier análisis técnico. Hay testimonios en los que se han recibido advertencias, nombres de personas en peligro, fechas de eventos trágicos. En algunos casos, esas advertencias se cumplieron. En otros, el solo hecho de escucharlas permitió cambiar el rumbo. Como si las voces no vinieran solo a hablar, sino a proteger. Pero no todas las comunicaciones son luminosas. También existen registros donde las voces parecen manipuladoras, confusas, contradictorias. Voces que mienten, que se burlan, que lanzan frases amenazantes. Por eso, quienes estudian el fenómeno con responsabilidad insisten en no jugar con él. Porque cuando se abre una puerta, no se puede elegir quién la cruza. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en esa búsqueda. En querer oír a quienes ya no están. En querer saber si siguen allí, si recuerdan, si sienten, si aún tienen algo que decir. La muerte, tan definitiva, se vuelve un poco más permeable cuando alguien nos llama desde el otro lado. Y por eso, muchos no solo escuchan, responden, hablan, agradecen, se despiden. Porque si hay una certeza en estas experiencias, es esta. El vínculo emocional parece ser el canal. Las voces aparecen más intensamente cuando hay amor, duelo, culpa, deseo de conexión. No es una ciencia exacta. Es un lazo invisible, tejido entre dos realidades, que por un instante se tocan. Quizá por eso, los mejores micrófonos no son los de última tecnología, sino los del corazón abierto. Y tal vez, lo que estas voces buscan no es simplemente ser oídas, sino reconocidas, recordadas, liberadas. Porque cuando alguien dice tu nombre desde el otro lado del silencio, no lo hace para asustarte. Lo hace porque aún tiene algo que decirte. Algo que no pudo decir en vida. Algo que, dicho desde la muerte, tal vez sane. En ese instante, el fenómeno ya no es misterio. Es despedida. Es amor pendiente. Es memoria viva. Y tú, que oyes tu nombre, ya no puedes volver atrás. Porque ahora sabes que la muerte, a veces, también habla. Hay preguntas que no tienen respuesta. Y, sin embargo, insisten. Se repiten como un eco sutil, como una grieta abierta en la lógica. ¿Qué nos están diciendo estas voces? ¿Por qué algunas personas las escuchan y otras no? ¿Qué se activa en quién, de pronto, graba el susurro de lo imposible? Quizá no se trata de un don, ni de una maldición, ni de casualidad. Tal vez, quienes escuchan son aquellos que, sin saberlo, están dispuestos a sentir el peso del dolor ajeno, dispuestos a creer sin ver, a preguntar sin garantías, a abrir una puerta que no siempre se cierra después, porque no se trata solo de un fenómeno externo. No es la grabadora, ni el micrófono, ni la habitación oscura lo que convoca. Es la intención, es la presencia interior, es la pregunta lanzada al vacío, con la fe de que algo o alguien responda. Y cuando la respuesta llega, lo cambia todo. Algunas personas lo llaman consuelo, otras, prueba, otros más, locura. Pero para quien ha vivido la experiencia, esas categorías se disuelven. Porque una psicofonía verdadera no se olvida. No se repite como un experimento. Se siente como una revelación, una sacudida del alma. Hay quienes creen que estas voces son fragmentos de conciencia atrapada, almas que aún no han cruzado completamente, seres en tránsito, ecos de vida que no quieren ser olvidados. Otros piensan que son proyecciones de nuestra necesidad, de nuestro anhelo de contacto, de nuestra lucha por encontrar sentido a la pérdida. Pero quizá, solo quizá, la verdad esté en el medio.
Tal vez las psicofonías no vienen solo de ellos, sino también de nosotros. Tal vez son la intersección de dos voluntades, una que busca ser oída y otra que está lista para escuchar. Y eso las convierte en algo profundamente humano. Porque, más allá del misterio, más allá del miedo, más allá de la duda, lo que estas voces revelan es un deseo universal: ser reconocidos, ser perdonados, ser recordados, ser amados, incluso después de la muerte. En este viaje hemos oído nombres pronunciados con ternura, pedidos de ayuda, advertencias, confesiones, despedidas. Hemos sentido el dolor de los lugares que aún gritan en silencio. Y también la paz que llega cuando un mensaje encuentra a su destinatario. ¿Y si ese es el verdadero sentido? ¿Y si escuchar es, en realidad, un acto de redención? ¿Y si cada voz que llega es un alma que se libera? ¿Y si, al escucharla, también algo dentro de nosotros se libera? Hay algo profundamente transformador en entender que el silencio puede hablar, que hay palabras escondidas entre los segundos, entre la estática, entre los sueños. Y que, a veces, solo necesitamos detenernos y prestar atención. Pero este camino no es para todos. No todos están listos. No todos quieren saber. Porque cuando el más allá te habla, no puedes fingir que no oíste. No puedes volver al ruido de la vida sin llevar dentro el peso de lo que escuchaste. Y sin embargo, para quienes se atreven, hay algo sagrado en esa conexión. Una certeza que va más allá de la ciencia y de la fe. La de que la muerte no lo borra todo, que la conciencia no se apaga, que, en alguna forma que aún no entendemos, seguimos comunicándonos. Tal vez por eso las voces no callan, porque saben que, tarde o temprano, alguien escuchará, alguien comprenderá, alguien cerrará ese ciclo pendiente que impide el descanso. Y entonces, la psicofonía dejará de ser fenómeno, para convertirse en despedida, en cierre, en paz. Pero no todas las voces se van. Algunas siguen, persisten, susurran en nuevas grabaciones, aparecen en casas distintas, cambian de idioma, pero no de intención. Son la voz de lo no resuelto, de lo que aún busca, de lo que insiste. Y por eso, aunque apaguemos la grabadora, aunque cerremos la puerta, aunque cambiemos de tema, el eco permanece. Una frase queda flotando, como una verdad que no necesita pruebas. La voz nunca calla, porque hay algo o alguien que sigue hablando. Y tal vez, solo tal vez, ahora que has oído todo esto, te conviertas tú también en alguien que sabe escuchar. Hay experiencias que no se explican, se sienten, se graban no en una cinta, sino en el alma. Las voces que hemos explorado aquí no buscan fama ni atención, no gritan, no exigen, solo susurran, como si supieran que el que verdaderamente oye, lo hace con el corazón abierto. Quizá nunca sepamos con certeza de dónde vienen. Si son fragmentos del más allá, reflejos del subconsciente, o una combinación que trasciende nuestras categorías. Pero si sabemos algo, lo real no siempre necesita ser probado. A veces, basta con que transforme. Y las psicofonías, aunque etéreas, nos transforman. Nos obligan a preguntarnos qué hay después. Nos recuerdan que el amor no termina con la muerte, que el dolor no desaparece sin ser escuchado, y que incluso desde el otro lado, hay quienes siguen intentando decir lo que no pudieron en vida. Escuchar estas voces no es un acto de morbo, es un acto de compasión, de entrega, de fe en que aún hay algo sagrado en detenerse a oír al que ya no tiene cuerpo, pero sí memoria. Tal vez ese sea el verdadero mensaje, que no estamos solos, que nuestras palabras, nuestros silencios, nuestros suspiros, quedan, viven, resuenan, y que, en algún plano misterioso, seguimos hablándonos más allá del tiempo. Gracias por cruzar esta puerta. Gracias por atreverte a escuchar. Y si alguna vez, en medio del silencio, algo te llama por tu nombre, tal vez no estés imaginando, tal vez solo sea alguien que aún te ama.